yo no desarrollo estas competencias, estas habilidades nuevas, va a ser muy difícil que yo pueda llegar a interpretar un texto académico, ¿sí? Yo les decía a ustedes de que ustedes cuando ingresan a la universidad se encuentran con muchos de estos textos que son un poco de escritura más profunda, ¿sí? Entonces, muchas veces les va a pasar que están leyendo los textos y van a decir, pero yo no entiendo nada. Y ahí, bueno, hay que empezar a utilizar por ahí, buscar los significados de la palabra, entender más desde otro lado qué es lo que quiere decir la autora. O sea, ustedes ya van a ir buscando y van a ir desarrollando a medida que vayan viendo de que no entienden, van a ir desarrollando competencias necesarias para que ustedes puedan interpretar ese texto académico, ¿sí? Eso vendría a ser como la alfabetización académica, serían como el conjunto de estrategias, habilidades, competencias que yo tengo que desarrollar para poder comprender este nuevo mundo universitario, ¿sí? Esa es la alfabetización académica. O sea que yo necesito como adquirir otro grado de lógica, podríamos decir, un poco más elevada para comprender estos textos que son académicos, ¿sí? Sí, está relacionado con esto del aprender a aprender, ¿sí? Está muy relacionado con eso. Bueno, eso vendría a ser la alfabetización académica, que ustedes en la infografía lo pusieron muy bien, digamos, y hay algunos que me escribieron con ejemplos. Y cuando hicieron la reflexión y yo les puse que ustedes puedan reconocer la importancia de la alfabetización académica, la hicieron perfectamente. Entonces yo considero que ustedes pueden tranquilamente saber, digamos, sobre el concepto por ahí de alfabetización académica, ¿sí? Bueno, eso es lo que habíamos visto. Después vimos lo que vendría a ser... vimos esto de las fases de la comprensión lectora. Ustedes tienen que recordar, si por ahí en el examen dice, marque cuáles son las fases de la comprensión lectora, ustedes tienen que saber que son tres: lectura exploratoria, lectura analítica y la representación de la información, ¿sí? Como ya les dije, la lectura exploratoria puede ser que también les preguntemos características en el examen, así que traten de identificar más o menos cuáles pueden llegar a ser las características, ¿sí?, de cada una de las lecturas. De la lectura exploratoria, recuerden siempre este ejemplo que yo les di, ¿sí? Que si ustedes imaginen que tienen un libro y qué es o sea, acuérdense qué es lo que hacen ustedes cuando agarran por primera vez un libro o un texto, ¿sí? Leen el título, el subtítulo, los capítulos, el índice, ven la portada, ven el resumen, ¿sí? Eso vendría a ser la lectura exploratoria, una lectura rápida, una lectura que yo le hago como la primera impresión del texto que yo tengo en mis manos, ¿sí? En mis manos o en el teléfono, ¿sí? Es la lectura rápida que nosotros hacemos, es la lectura exploratoria. Cuando ya hablamos de la lectura analítica, ya estamos hablando que ya estamos haciendo otro nivel de interpretación, ¿sí? Aquí ya no tenemos en cuenta solamente las cuestiones básicas, sino que por ahí estamos desarrollando, digamos, o viendo en más profundidad esta lectura. ¿Por qué? Porque aquí yo ya me siento a leer, ¿sí? Yo ya me siento a leer y a medida que voy leyendo voy comprendiendo, voy interpretando qué es lo que va diciendo este texto, digamos, ¿sí? Y voy haciendo un análisis y voy a lo mejor marcando. Aquí es donde se utiliza por ahí estas estrategias, ¿no? De resaltar las ideas principales, las ideas secundarias, ¿sí? Aquí se valida y esta cuestión de que yo en la lectura exploratoria quizás pensé de que el libro se trataba de tal cosa, y cuando yo hago la lectura analítica veo que esa cosa que yo pensaba en un principio no era tan así, sino que tiene otra perspectiva, ¿entienden? Ustedes ahí
ya, digamos, pueden ver en más profundidad de qué trata el libro, el capítulo, todas esas cuestiones. Es una lectura analítica, una lectura en profundidad, ¿sí? En donde yo ya me siento a leer, a interpretar, a comprender bien, digamos, qué es lo que dice el texto, ¿sí? Esa es la lectura analítica. Cuando hablamos ya de la representación de la información, viene de, justamente como dice el título, ¿no? De representar la información, ¿sí? De representar. Y aquí yo siempre les recalqué que no hay como algo establecido de cómo representamos la información, sino que está muy relacionado con esto de las inteligencias que cada uno de ustedes tiene, ¿no? Porque ustedes van a elegir, digamos, con cuál de todas estas representaciones ustedes van a poder interpretar y comprender de mejor manera el texto que están leyendo, ¿sí? Cuando hablamos de representación de la información, hablamos de los esquemas gráficos, de los resúmenes, la síntesis, ¿sí? Los esquemas gráficos hacen alusión a esto, el cuadro sinóptico, los cuadros comparativos, los mapas conceptuales, esos son los esquemas gráficos, ¿sí? Y después están resúmenes, síntesis o alguna otra representación, también les puse aquí, porque aquí de esta manera de representar la información como que no hay nada establecido, sino que sabemos que hay estrategias, digamos, para representar la información que nos pueden servir de acuerdo a cómo cada uno aprende, ¿sí? Por eso yo no les puedo decir acá que ustedes tienen que hacer, por ejemplo, sí o sí, un mapa conceptual, porque a lo mejor un mapa conceptual a ustedes no les sirve, sino que les sirve por ahí más un resumen o una síntesis para poder interpretar ese texto, ¿entienden? Pero ustedes tienen que saber que justamente existen 3 fases de la comprensión lectora, que es la lectura exploratoria, la lectura analítica y la representación de la información. La representación de la información, aunque ustedes digan que puede ser de que no esté, porque a lo mejor tenemos personas que solamente con la lectura analítica pueden llegar a hacer una interpretación, estoy segura que esa persona de igual manera tiene que hacer alguna anotación para acordarse más que nada de qué es lo que dice en el texto, ¿no? Entonces, la persona esa va a hacer una representación, quizás no con esquemas gráficos, no con resúmenes o síntesis, y pueda adoptar, digamos, otra manera de representación de la información, ¿sí? Esto, como les digo, siempre va a variar porque todas las personas somos distintas, ¿sí? Y aquí yo le había mostrado a ustedes como ciertos recursos. Aquí Agustín me pregunta, ¿puede ser que en el multiple choice haya más de una respuesta correcta? Sí, puede ser, ¿sí? Por eso les digo, presten bien atención al enunciado. Si estamos hablando, por ejemplo, ¿cuáles son las propiedades textuales? ¿Cuáles son las? Ustedes van a saber que obviamente no hay una respuesta, ¿sí? Sino que van a tener en cuenta esto. Por eso yo les digo que lean bien el enunciado, presten mucha atención y todas esas cuestiones, ¿sí? Porque puede ser de que haya quizás en un enunciado más de una respuesta correcta, ¿sí? Bueno, vamos a ver esto de los recursos para la lectura comprensiva, que esto más que nada les sirve a ustedes, ¿sí? Como técnicas de estudio, podríamos llegar a decir, que ustedes van a ir adoptando, digamos, para lograr interpretar o comprender algún texto. Acá Pamela me dice que entonces puede que tengamos que formar, ordenar las oraciones también. Sí, puede ser que sí, ¿sí? Puede ser que ustedes tengan que ordenar algún concepto o algo, ¿sí? Por eso yo les digo, ustedes hagan la lectura, interpreten, o sea, realicen una comprensión profunda de lo que están leyendo y ustedes cuando ya realizan eso van a poder resolver con mayor facilidad, digamos, ¿sí? Esto de los recursos para la lectura comprensiva, no los considero por ahí cuestiones para tomar en el examen, sino que son técnicas que yo
les traigo a ustedes para que puedan por ahí utilizarlas ahora que están estudiando. ¿Sí? Sí, yo hago la prueba, chicos. Eso ya se los dije, yo hago el examen. Por eso les digo que yo no voy a tomar otra cosa de lo que yo ya di, lo que les compartí en el PowerPoint, así que no se preocupen. Cuando hablamos de la técnica del subrayado, hablamos de esto de las ideas principales, las ideas secundarias. Maxi, no sé si vos pudiste chequear la cartilla. Yo creo que todo lo que vimos está en la cartilla, o sea que por lo tanto vendría a ser todo lo que está en la cartilla. ¿Sí? Creo que no nos salteamos nada. Lo que sí yo les dije que esto de la parte complementaria que ustedes tienen donde se habla de esto de los múltiples choice, yo no le voy a tomar nada de ahí porque para mí eso no es relevante. ¿Sí? Por ahí me voy a basar en las otras cosas, así que toman en cuenta las otras cositas. Después, a ver, como otro recurso, tenemos la técnica de notación marginal, ¿sí? Que expresa justamente lo que habla el párrafo, pero de manera más sintética. ¿Qué quiere decir? Quizás hicieron muchas veces esta técnica de notación marginal ustedes. ¿Por qué? Porque estaban leyendo un texto y al costadito del texto o al costadito del párrafo, lo que se suele hacer es escribir, digamos, de manera más sintética qué es lo que dice ese párrafo. ¿Sí? ¿Y qué les puedo tomar? O sea, a lo mejor les puedo llegar a preguntar qué es la notación marginal y darles opciones y ustedes tengan que identificar qué es una notación marginal. Pero como les digo, chicos, no es nada complicado. Lean los Power, ¿sí? Porque aquí en los Power ustedes tienen mucha información. Yo traté de por ahí poner los conceptos centrales o los conceptos que identifican lo que estamos viendo. Lean los Power, ¿sí? Lean los Power. Y bueno, obviamente acompañado del texto. ¿Sí? Después viene esto de el resumen. No, lo de la anotación marginal, yo les dije, estos recursos se los estoy dando yo, pero ustedes los están conociendo ahora, ¿sí? No es que tampoco es un montón que está, no estoy desarrollando un montón de lo que vendría a ser la anotación marginal, sino que ustedes la pueden identificar. A ver, si yo le digo que, ¿cuáles son las ideas principales? A ver, ¿cuáles podrían ser las ideas principales? ¿Mm? ¿Cuáles podrían ser las ideas principales? Conceptos, ¿sí? Lo más importante. Sí, sí, no está en la cartilla lo de notación marginal. Por eso les digo, lean el Power. Lean el Power. Esto, como yo les digo, son recursos que les sirven a ustedes. ¿Sí? No voy a evaluar mucho, chicas. No se preocupen. Estoy segura que van a poder pasar el examen. ¿Sí? Escribir un breve concepto al costado de la lectura. Sí, así sería la anotación marginal. Es cuando nosotros agarramos un párrafo y escribimos al costadito, digamos, de manera muy sintética, qué es lo que dice ese párrafo. ¿Sí? Esa sería la anotación marginal. Después tienen el resumen y síntesis. Yo les recomiendo que agarren los dos, ¿sí? Tanto el PowerPoint como la cartilla. No, chicos, la evaluación no es frente a mí. Ustedes tienen que poner frente a la plataforma, ¿sí? Se les va a abrir una pestaña donde ustedes tienen que resolver el examen. Sí, escribir a un costado lo más importante del párrafo. Esa es la anotación marginal, ¿sí? Vamos a hablar de esto de resumen y síntesis, que acá ustedes tienen que saber bien la diferencia. Desde ya les digo que ustedes tienen que saber la diferencia. ¿Se acuerdan de cuál era la diferencia entre resumen y síntesis? A ver, ¿se acuerdan de eso? Pónganme sí o no.
Bien, ¿se acuerdan entonces? ¿Sí? Es importante que ustedes sepan esto de la diferencia que hay, ¿sí? Porque ustedes cuando sepan la diferencia van a poder identificar, digamos. Bueno, para los que no entienden cuál es la diferencia, yo se lo voy a explicar ahora de nuevo de manera más rápida, de manera más sintética, ¿sí? Y de manera más fácil para que ustedes puedan interpretar y comprender mejor. En el resumen, digamos, por ahí cuando usamos este recurso de la técnica de subrayado, por ejemplo, y subrayamos en el texto cuál es lo principal, cuál es lo secundario, ahí ya estamos haciendo un resumen, ¿sí? Lo único que nosotros hacemos es traspasar, digamos, transcribir de la misma manera que está en el texto original, digamos, todas esas ideas centrales que yo considero que son más importantes, ¿sí? Cuando yo marco, por ejemplo, un texto, no marco todo el texto que estoy leyendo, sino que voy marcando por ahí las ideas principales, los conceptos, las ideas secundarias que yo considero que son importantes, que tengo que saber, digamos. Entonces, cuando yo hago un resumen, hago una transcripción del texto original a otra hoja, digamos, pero de manera más sintética. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a escribir todo aquello que yo resalté en el texto original. ¿Entienden? Ese es un resumen. Y el resumen se escribe tal y como está en el texto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay una coma, hay un punto, hay un concepto que está escrito de esta manera, cuando ustedes hacen el resumen se escribe de esa manera, no cambia nada el texto. Solamente se achica. ¿Por qué? Porque yo no voy a poner todas las palabras que no marqué, ¿sí? Como ideas principales o ideas secundarias, ¿sí? Ese vendría a ser el resumen. Y es transcribir textualmente. No es con las palabras propias, ¿sí? Es transcribir textualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser la transcripción como está en el texto, ¿sí? Aquí no se cambia nada, sino que se achica. ¿Por qué? Porque yo aquí en este resumen voy a pasar todo aquello que marqué como lo más importante. ¿Entienden? Por eso aquí se dice que una de las características es seguir la lógica del texto. ¿Entienden? Siguen la lógica exactamente como está el texto. Nada más que obviamente se va a achicar, se va a hacer más pequeño, porque yo voy a copiar solamente lo que marqué como ideas principales o como ideas secundarias. No voy a transcribir, digamos, aquello que no marqué. ¿Entienden? Resumen. Cuando ya hablamos de una síntesis, aquí sí hablamos de una producción de cada uno, ¿sí? Porque la síntesis, digamos, está relacionada con el texto y con los conocimientos que yo tengo, ¿sí? Cuando yo tengo el texto y los conocimientos, yo lo que hago, digamos, es, podría decir, como complementar esa información y hacer yo una producción, ¿sí? Exactamente, como aquí dice Gabriela. Uno es traducir textualmente y el otro es la combinación del texto con nuestra interpretación. Así sería, exactamente. ¿Sí? Como que en uno es transcribir tal como está en el texto, pero de una manera, o sea, se va a achicar sí o sí el texto porque ustedes no van a marcar todo como ideas principales o como ideas secundarias. Y en el otro ya vendrían a combinar la información del texto con la información que yo conozco o que yo sé. ¿Sí? De esa combinación se arma justamente la síntesis, ¿sí? Por eso dice que la síntesis es un producto intelectual más elevado, digamos, a comparación de lo que vendría a ser el resumen, ¿no? Porque aquí ya se pone en juego nuestra intelectualidad, qué es lo que conozco sobre el tema, qué me está aportando además el texto, o sea, es una combinación del texto con mis conocimientos. Por eso aquí se dice que es como de recreación personal para conformar algo nuevo, ¿sí? Esas vendrían a ser las diferencias. Ahí les quedó un poquito más claro a aquellas personas que no les quedaba claro la diferencia. Exactamente, Carla. Así vendría a ser una combinación entre lo que yo sé y lo que hay en el texto. ¿Por qué? Porque yo en la síntesis ya voy a dar mi punto de vista, a ver qué creo a partir de mis conocimientos con lo que acabo de leer. ¿Sí? Ustedes ya van a armar como una producción propia de lo que están leyendo, ¿entienden? En el resumen, en cambio, no, porque se hace una transcripción tal y como está el texto
pero tomando las ideas principales y las ideas secundarias. ¿Sí? Listo. Esa sería la diferencia. Perdona, Araceli, ¿me repetís que habías entendido vos? Porque se me mandan un montón de mensajes y en un ratito se suben. Sí, el resumen es la transcripción de las ideas principales del mismo texto. Sí, así. Exactamente. Sí, sí, como les digo, la síntesis es una producción personal, una producción en donde va a estar la relación del texto con mis conocimientos, ¿sí? Es una producción, una fusión de esas dos líneas, podríamos llegar a decir, para crear un texto nuevo en donde ya, digamos, está involucrado mi pensamiento, mi punto de vista, lo que yo interpreto, ¿sí? Así sería. Bueno. Vamos a seguir viendo lo que les había traído ese día. Bueno, les había mostrado los tipos de cuadros. ¿Sí? Que esto, como ya les dije, vendrían el cuadro sinóptico, el mapa conceptual, son formas de representación de la información. ¿Sí? En el cuadro sinóptico, ustedes siempre van a estar identificados, digamos, o van a saber que es un cuadro sinóptico cuando vemos que el cuadro tiene esto, ¿no? Las llaves, los corchetes, las flechas, ¿sí? En el cuadro sinóptico, digamos, hay como palabras, ¿sí? Tenemos palabras así como les muestra aquí en este ejemplo, ¿sí? Aquí podemos ver que dice el lenguaje, aquí adentro de esta llave dice elementos, construcción, y se van desglosando, digamos, todos los títulos, ¿no? Que les van poniendo. El cuadro sinóptico ayuda más que nada para hacer un ordenamiento del texto en general, ¿sí? Para conocer por ahí la estructura o cómo está formado algún texto. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor ustedes están leyendo un libro y quieren ordenar cuántos capítulos tiene y cuántos títulos tiene cada capítulo, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que ustedes van a hacer es, por ejemplo, aquí donde dice el lenguaje, van a poner el nombre del libro. Aquí en esta parte de adentro de la llave van a poner capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Y en cada capítulo ustedes van a ir desglosando qué es lo que hay dentro de ese capítulo. ¿Sí? Ese vendría a ser el cuadro sinóptico. Yo voy a buscar la manera de ordenar el libro o el texto que estoy leyendo. ¿Sí? Por eso esto yo les puse aquí que sirve como una síntesis final y esquemática útil para realizar los repasos. ¿Por qué? Porque yo voy a agarrar, voy a tener mi cuadro sinóptico. A ver, imagínense que están rindiendo un examen final de alguna materia. Entonces ustedes lo que van a hacer es hacer un cuadro sinóptico donde van a poner el nombre de la materia, van a poner las unidades y qué es lo que hay en cada unidad. ¿Sí? Muchas veces, digamos, cuando van a mesa de examen se les permite llevar este cuadro sinóptico porque, como les digo, no es que dice mucha información, sino que demuestra cómo está ordenado el texto. Y por ahí usualmente nosotros nos olvidamos, por ejemplo, le dicen justo un tema de la unidad 1 y ustedes no recuerdan en qué parte del libro o en qué unidad estaba justamente ese tema. Entonces lo que ustedes pueden hacer es ir, agarrar este cuadro sinóptico y ver, digamos, en qué parte del libro estaba, entonces a ustedes les va a permitir hacer un ordenamiento más rápido, digamos, en su mente, ¿entienden? Para eso sirve el cuadro sinóptico, que es como una manera de representar también la información, ¿sí? Aquí me dice que el cuadro sinóptico es cuando nosotros realizamos una muestra de lo leído, representando con palabras claves. Palabras claves no vendrían a ser porque serían palabras con las cuales está identificado el texto. ¿Sí? Aquí digamos que es como, yo lo ordeno solamente al texto que estoy leyendo. Por eso les digo, a lo mejor ponen, donde dice el lenguaje, ponen el título del libro
o el título de algún texto que están leyendo y van desglosando cómo está ordenado ese texto, ¿entienden? Y a ustedes eso les va a permitir agarrar esa hojita, ese cuadro sinóptico, y van a poner, digamos, van a poder saber dónde está cada tema que ustedes quieren saber, por ejemplo. ¿Sí? Vendrían a ser, digamos, como los títulos y los subtítulos de algún texto. ¿Sí? Yo ordeno, busco la manera de ordenar el texto. Vamos a ver, el cuadro comparativo ustedes no lo tienen, pero obviamente saben de que el cuadro comparativo, si está diciendo comparativo, va a comparar ideas, ¿no? ¿Sí? Va a comparar ideas entre ciertas variables. Pero, como ustedes no lo tienen, no lo voy a tomar. Vamos al mapa conceptual. Profe, ¿es 1 minuto por pregunta o 1 minuto 20 segundos por pregunta? 1 minuto 20 segundos, chicos, por pregunta. Por eso les digo que van a tener alrededor de 12 minutos para resolver, porque ustedes tienen 10 preguntas para resolver. ¿Sí? Bueno, vamos un ratito a esto de mapa conceptual. El mapa conceptual, digamos, como dice la misma palabra, estamos hablando ya de conceptos. ¿Sí? Ahora les digo, el mapa conceptual, ¿cuál es la diferencia entre el mapa conceptual y el cuadro sinóptico? Me dicen. Escuchen un ratito lo que les voy a explicar del mapa conceptual. El mapa conceptual, digamos, es ustedes aquí, como el mismo título les dice, conceptual, va a hablar de conceptos, ¿sí? Y acá, a diferencia del cuadro sinóptico, que está justamente para hacer un ordenamiento por ahí más general de lo que vendría a ser el texto, el mapa conceptual, digamos, va organizando y representando, digamos, las cosas más importantes a las menos, o sea, de las cosas más generales a las más específicas, ¿sí? Pero aquí está muy identificada porque nosotros en los mapas conceptuales solemos poner conceptos, ¿sí? Ustedes no se van a equivocar nunca, aparte porque la estructura de cada uno de estos son diferentes. Ustedes vieron que en el cuadro sinóptico utilizamos mucho las llaves, ¿sí? Cuando vean ustedes llaves van a saber, digamos, que es un cuadro sinóptico. En cambio, cuando vean que hay algo así, como este que yo les traje en el PowerPoint, o donde vean que hay, digamos, cuadritos unidos con conceptos, van a saber de qué es un mapa conceptual. ¿Por qué? Porque me está brindando mucha más información que aquel otro cuadro sinóptico, digamos, que me decía solamente los títulos o los subtítulos de cómo estaba ordenado cada, por ejemplo, unidad. ¿Sí? Aquí hablamos ya de como algo más desarrollado, ¿sí? En donde yo busco establecer las relaciones entre los conceptos, ¿sí? Establezco relaciones, voy poniendo de lo más general a lo más específico. Aquí podemos ver claramente cómo empieza de lo más general, porque lo más general vendría a ser el reino animal, de ahí lo vas desglosando, ¿sí? Va diciendo que se clasifican en vertebrados, invertebrados, ¿sí? Y se va desglosando más. Los vertebrados son los peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, ¿sí? Los invertebrados se dividen con protección corporal, sin protección corporal, ¿sí? Y ahí se va desglosando todavía más. Entonces siempre empieza de lo más general a lo más específico, ¿sí? Exactamente, así como dice aquí Carlos Arroyo, dice que el cuadro sinóptico es una representación esquemática. En cambio, el mapa es una representación gráfica y conceptual. ¿Sí? Ahí te faltó y conceptual. Se dice que es esquemática del cuadro sinóptico, ¿por qué? Porque yo ahí hago un esquema y ordeno el texto en ese cuadro sinóptico, ¿sí? En cambio, en el mapa conceptual yo hago una representación gráfica con conceptos, ¿entienden? Esa es la diferencia, ¿sí? Aquí podemos ver quizás en el mapa conceptual que podemos desarrollar un poco más
de lo que desarrollaríamos en un cuadro sinóptico, porque en el cuadro sinóptico no se puede poner conceptos, por ejemplo, ¿entienden? Sino que va más como un ordenamiento, a ver, yo cómo ordeno un texto o un libro, digamos, para yo poder identificar cómo está estructurado, ¿entienden? En cambio, el mapa conceptual les puede servir para estudiar. ¿Por qué? Porque ustedes acá van poniendo lo más general y van desarrollando de cómo de lo más general va lo más específico, ¿entienden? Ustedes van estudiando de esa manera, ¿sí? En cambio, el otro les sirve a ustedes para organizarse, ver cómo está organizado el texto. Esa es la diferencia, chicos. A ver, ¿qué más teníamos aquí? Ah, los paratextos. Tengan en cuenta esto de qué es lo que considera paratexto este autor, ¿no? Aquí dice que Genet considera que los paratextos es un discurso auxiliar al servicio del texto, ¿sí? Estamos hablando de que nos auxilia el texto, ¿sí? Aquí este autor, digamos, va a decir que es el primer contacto del lector con el material impreso, ¿sí? Y funciona como instructivo o guía de lectura. Está muy relacionado con esto de la lectura exploratoria, chicos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la lectura exploratoria es la primera impresión que nosotros tenemos de algún texto? Bueno, eso vendrían a ser los paratextos. Por eso el paratexto aquí se distinguen, digamos, en dos, ¿sí? Tenemos el paratexto verbal y los paratextos icónicos, ¿sí? Cuando hablamos de paratexto verbal, bueno, hablamos ya de palabras, ¿sí? Estamos hablando de verbal, algo que es por ahí más con palabras, ¿sí? Y cuando hablamos de paratexto icónico, estamos hablando de, o sea, decimos icónico viene de íconos, ¿sí? Por lo tanto, va a estar relacionado con estas, con imágenes, con dibujos, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que el paratexto es un discurso auxiliar al servicio del texto, es el primer contacto que tiene el lector con el texto y funciona como instructivo o guía de lectura, ¿sí? Se pueden distinguir en dos, el paratexto verbal y el paratexto icónico. Cuando hablamos del paratexto verbal, estamos hablando, por ejemplo, de esto, ¿sí? Del título, el índice, aquí entran las marcas tipográficas en el cuerpo del texto, la bibliografía. Bueno, ustedes ya saben qué es el título, qué es un índice. ¿Se acuerdan lo que eran las marcas tipográficas en el cuerpo del texto? A ver, si yo le pregunto qué son las marcas tipográficas, ¿ustedes podrían responderme? A ver, ¿qué son? Varias veces les dije. Exactamente, las negritas, los subrayados, ¿sí? Las cursivas, las comillas, exactamente. Todas esas cuestiones, digamos, vendrían a ser como las marcas tipográficas que le ponen, digamos, al texto, ¿sí? Bien, bien, van bien, chicos. Entonces saben identificar. Y bueno, la bibliografía es otra cuestión, digamos, es otro paratexto verbal porque nos sirve, digamos, es un auxiliar del texto porque esto nos permite conocer por ahí qué bibliografía se utilizó, ¿sí? Que eso siempre usualmente lo encontramos al final de los capítulos o al final del libro, ¿sí? Esos son los paratextos verbales. Cuando hablamos, claro, exactamente. Podríamos decir, así como dice aquí Mariano, dice que el paratexto vendría a formar parte de la lectura exploratoria. Sí, porque aquí, como vimos hace ratito, digamos, cuando, a ver, les voy a mostrar esto. Cuando habla del concepto, ustedes dicen, es un discurso auxiliar al servicio del texto. Y acá una de las características es que dice que es el primer contacto del lector con el material impreso. ¿Y se acuerdan entonces cuál era el primer contacto que nosotros hacíamos o qué es lo que hacíamos en un primer momento cuando agarramos un libro o un texto?
que es la lectura exploratoria. ¿Sí? Ahí vemos cómo se relaciona todo lo que venimos viendo, ¿sí? Quizás hace rato cuando yo les expliqué lo de la lectura exploratoria, yo no le dije que estaban los paratextos, sino que, miren, ustedes están haciendo claramente la relación y están viendo, digamos, cómo en ese primer contacto ustedes van a tener estos paratextos, estas cuestiones, digamos, que las consideran como las más importantes y que se llaman paratextos, ¿no? Que nos sirven a nosotros para poder entender una parte del texto o tener la primera impresión, ¿sí? Y acá ustedes tienen que saber que se dividen en paratexto verbal y en paratexto icónico, ¿sí? Ya les dije cuáles son los paratextos verbales y los paratextos icónicos. Por las dudas, sépanlo en los paratextos icónicos, ¿sí? De manera resumida, traten de entenderlo, no me estudien de memoria, traten de comprenderlos, saber de qué trata cada uno y bueno, pero no se focalicen tanto ahí. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan reconocer por ahí que están divididos en paratexto verbal y paratexto icónico, ¿sí? Y que puedan reconocer quizás cuáles son los que están dentro, o sea, cuáles podrían ser los paratextos verbales, o cuáles podrían ser los paratextos icónicos, ¿sí? Eso es lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque, o sea, no les va a servir de nada, por ejemplo, que ustedes me sepan el concepto de texto tabular, ¿sí? Sino que ustedes sepan, o sea, a mí me va a servir más que ustedes sepan identificar que cuando ven un dibujo o como de esta índole, que vendrían a ser, digamos, los que forman parte del texto tabular, este diagrama circular, este gráfico de línea, el gráfico de columna, que ustedes los vean y sepan que es un texto tabular y que es un paratexto icónico, ¿entienden? Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan y que ustedes puedan interpretar, digamos, del texto cuando ustedes van leyendo, ¿sí? Acá me pregunta si se pueden retirar porque tienen acto de colación. Sí, chicos, si ustedes, ese ya depende de ustedes, si ustedes se quieren retirar, está todo bien, vayan a su acto y que les vaya muy, muy bien, chicos, les deseo éxito. Y bueno, ya saben el examen, así que los espero mañana. Bueno, dentro del paratexto icónico, como ya les dije, tenemos las imágenes visuales, el texto tabular. El texto tabular está muy relacionado con el gráfico, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los textos tabulares nosotros tenemos los gráficos, ¿sí? Y la gráfica textual. Como les digo, aquí ustedes no hace falta que ustedes se esfuercen por ahí en saber en los conceptos de cada uno, sino que reconozcan que o sea, este conjunto está dentro de lo que vendrían a ser los paratextos icónicos, ¿sí? Y que cuando hablamos de paratextos icónicos están relacionados con las imágenes, ¿sí? Con los iconos que nosotros nos podemos encontrar. En cambio, los paratextos verbales van más por la palabra, ¿sí? Por la palabra, el título, el subtítulo, ¿sí? Todas esas cuestiones, la bibliografía, las marcas tipográficas, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. Vamos entendiendo bien entonces. Yo les aconsejo que ustedes puedan, digamos, ir leyendo e ir viendo los power, porque se van a guiar mucho con eso. Ahora les voy a proyectar, vamos a proyectar lo que vimos en el encuentro 2. Así hacemos un repaso de eso, ¿sí? Aquí Mayra Castillo me dice, el texto icónico sería el texto en gráficos, en ilustraciones. Sí, sería así. Ese vendría a ser el paratexto icónico. Bueno, en la segunda clase ustedes tenían para hacer la actividad justamente de la infografía, donde veíamos por ahí un poco las producciones de ustedes con respecto a la alfabetización académica,
¿sí? Y acá yo les hice la actividad de la infografía. ¿Se acuerdan que ustedes hicieron la producción? Ustedes hicieron su producción, digamos, con esta pequeña alfabetización académica. Ustedes pudieron identificar, digamos, con mayor facilidad a qué se refiere cuando hablamos de infografía. A ver, si yo les digo, a ver, explíquenme en sus palabras qué es la infografía. ¿Sí? Acá me dicen que... ¿Por qué le tendría que mostrar una captura de la prueba mañana, chicos? En el paratexto. Acá me dice que si puedo volver a explicar el paratexto. Bien, acá me están diciendo la... A ver, continuemos con la infografía y después vamos parando al final con dudas que tengan. ¿Sí? Acá me están diciendo que la infografía es una representación gráfica. ¿Solamente gráfica, chicos? Si estamos hablando de gráficas, yo me imagino, por ejemplo, en mi mente, si ustedes me dicen que es una representación gráfica, que solamente tiene imágenes, dibujos o gráficos. ¿Sí? Acá, ahí ya están agregando. Gráfica y textual. Exactamente. ¿Sí? Se combina el gráfico con el texto. ¿Sí? Bien, bien. Entonces ustedes ahí ya pueden identificar, digamos, más o menos qué es la infografía. A lo mejor a ustedes se les puede preguntar, digamos, o características de la infografía y ustedes tengan que marcar, digamos, cuáles son las características de la infografía. Como ustedes ya hicieron una producción, ya hicieron una infografía, a ustedes les va a resultar muy fácil poder identificar cuáles son las características de esta infografía, porque ustedes ya las conocen, ¿sí? Por eso yo les hice hacer una en la aplicación de Canva, para que ustedes se puedan interiorizar, digamos, cómo está compuesta la infografía. Ustedes vieron, ustedes la hicieron, ¿sí? Le pusieron palabras, le pusieron imágenes, tuvieron en cuenta esto del título, hicieron como un resumen de la información que yo les di, ¿sí? Entonces, pudieron, digamos, relacionar bien cómo vendría a ser o cómo estaría constituida la infografía, ¿sí? Las propiedades textuales. Exactamente, una síntesis gráfica y textual. Las propiedades textuales, yo les dije que aquí, digamos, son como requisitos que debe cumplir un texto para que tenga sentido y para que la otra persona que lo lee o lo escucha, digamos, pueda entendernos, ¿sí? En las propiedades textuales hay 4 características: coherencia, cohesión, aspectos gramaticales y disposición espacial, que son las 4, ¿se acuerdan? Yo les dije bien que cuando se les llegue a preguntar por ahí cuáles son las propiedades textuales, ustedes tengan en la mente que son 4, ¿sí? Y tienen que saber, obviamente, el nombre de esas 4, ¿sí? ¿Necesitan que les explique cada una de estas? Bueno, mejor les hago un repaso rápido. Ahí, espérenme un momentito. Ahí está. Bueno, vamos a ver un ratito esto, ¿sí? La coherencia. La coherencia, las propiedades textuales siempre van de la mano. Bien, bien. Aquí Mayra ya se está adelantado y sabe bien que estamos hablando de, si decimos que van de la mano es porque tienen que ser en simultáneo, ¿sí? Exactamente, simultaneidad. Bien. Vamos a las propiedades textuales. Las propiedades textuales son 4: coherencia, cohesión, aspectos gramaticales y disposición espacial. Cuando hablamos de coherencia estamos hablando de que el texto tiene que remitirse a un mismo tema, ¿sí? O sea, no puedo estar leyendo un texto en donde se pongan muchos temas, ¿por qué? Porque no va a tener coherencia, digamos, ese texto, ¿sí? Está hablando de mucho, pero no me está diciendo nada al final, ¿sí? Sino que tiene que girar, justamente así como dice Carla, en torno a un tema. Esa es la coherencia. Cuando hablamos de la cohesión,
estamos hablando de la relación que van teniendo cada una de las palabras dentro de un párrafo, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que tiene que estar bien escrito, ¿sí? Tiene que haber cohesión, tiene que haber una relación de la palabra anterior con la que sigue, ¿sí? Si yo no tengo coherencia, estoy hablando de millones de cosas en un mismo texto, no tengo cohesión, obviamente va a ser muy difícil interpretar este texto, ¿sí? Sí, así como dice Carlos, debe estar bien ligado a leer el texto. Exactamente, tiene que haber una relación entre una palabra y la otra. Esa vendría a ser la cohesión, ¿sí? Los aspectos gramaticales, ¿se acuerdan? Digamos que yo les dije que esto venía de la gramática. ¿Qué cuestiones se tienen en cuenta en los aspectos gramaticales? A ver, si se acuerdan. Me dice orden, coma, bien, comas y signos, exactamente, punto, género y número, bien, respetar los signos de puntuación. Exactamente, eso vendrían a ser los aspectos gramaticales, que sí o sí tienen que estar, chicos, ¿sí? E incluso ahora que yo estoy hablando, digamos, hago unas pausas, o cuando les quiero hacer una pregunta, yo les digo en otro tono, lo hago en forma de pregunta, ¿sí? Todas esas cuestiones vendrían a ser los aspectos gramaticales. Que si yo no hago, por ejemplo, la diferencia entre cuando estoy hablando y cuando les hago una pregunta a ustedes, ustedes no me entenderían que yo les estoy haciendo una pregunta. ¿Entienden? Eso se dice que los aspectos gramaticales son importantes también en el texto, porque en el texto, si nosotros escribimos todo de corrido y estamos enunciando quizás una pregunta, obviamente que no se nos va a entender, ¿sí? Porque nos va a faltar esto de los aspectos gramaticales. Esto de las mayúsculas también es una cuestión muy importante, ¿sí? Tenemos que saber cuando estamos escribiendo que por ahí los sustantivos propios se escriben con mayúsculas, los sustantivos comunes con minúsculas, ¿sí? Son los detalles, digamos, que hacen al texto. La acentuación, la ortografía, perfecto. Esos son los aspectos gramaticales. ¿Ven? Cómo se va articulando, digamos, esto como que todo es una sola cosa, ¿sí? Estas cuatro propiedades vendrían a ser como una sola cosa que hacen que el texto, digamos, tenga sentido y que logre justamente que la otra persona que está leyendo o a la que yo le estoy hablando entienda lo que yo digo, ¿sí? La disposición espacial, digamos, es una característica que por ahí está más expuesta, podríamos llegar a decir, en lo que vendrían a ser los textos escritos, ¿sí? Es cómo está ordenado ese texto. O sea, yo sé, por ejemplo, que si estoy armando un trabajo práctico, no voy a escribir todo en todo así seguido, sin ponerle título, sin ponerle subtítulo, sin poner la sangría, sin poner el interlineado. O sea, todas esas cuestiones, digamos, vendrían a ser la disposición espacial. De la misma manera, ustedes se deben acordar por ahí, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, teníamos una estructura lógica para escribir, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que empezábamos arriba, por ejemplo, en la carpeta, y arriba se ponía el título, siempre. O sea, no podíamos nunca empezar a escribir si no poníamos el título, porque esa era nuestra disposición espacial, ¿entienden? Después veníamos quizás con la consigna, y la consigna se tenía que poner con un asterisco, o sea, es una disposición espacial que yo estoy poniendo, digamos, en el texto para ordenar esa escritura, ¿entienden? Eso vendría a ser la disposición espacial. Mayra me dice, ¿sería no saltar el orden de las palabras? A ver, no te entiendo mucho lo que me estás queriendo decir. ¿Sí? En la disposición espacial tiene que ver con esto del formato, chicos. Así como dice, a ver, ¿quién lo dijo? Bueno, no puedo ver. Carlos, creo. Bueno, esas vendrían a ser las 4 propiedades textuales, ¿sí? Y ustedes hace rato ya estaban diciendo, digamos, que es que tienen justamente que estar en un mismo nivel, tienen que estar, tienen que trabajar de manera simultánea estas 4 características, no quiere decir que una sea más importante que la otra, ¿sí? O sea, no es necesario que yo tenga en cuenta quizás
la coherencia de esto de hablar de un mismo tema, pero después no tengo en cuenta los aspectos gramaticales y no estoy poniendo la coma, no estoy poniendo los signos de puntuación, o sea, muchas de esas cosas, digamos, hacen a lo que vendría a ser el texto. Dicen que aquí hay alguien que está hablando, raro, porque yo tengo cerrado todos los micrófonos, chicos. Así que, no sé, me parece raro. Vamos a pasar. ¿Hay un ruido de fondo? No sé, chicos, ¿quién será el de ruido de fondo? Yo estoy aquí en silencio absoluto. Ah, sí se escucha como un teclado. No sé, a lo mejor hay alguien de la tercera dimensión en medio de la llamada, chicos. Bueno, ya saben entonces esto de las características de las propiedades textuales, que son 4, que funcionan en simultáneo, ¿sí? Ninguna es más importante que la otra, sino que las 4 tienen que estar en un mismo nivel, ¿sí? ¿Sí? El sonido. Ay, chicos, ya me están haciendo asustar a mí. Porque yo estoy en silencio, en serio. No hay nadie aquí conmigo ni nada. Bueno, esperemos que sea alguien bueno, por lo menos si hay alguien del otro mundo. No, no me hagan asustar. Vamos a ver esto de la intertextualidad, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de la intertextualidad estábamos hablando, sí, chicos, lo que se tengan que retirar por otras cuestiones, se retiran, no hay problema, ¿sí? Les deseo, a los que se están retirando, bueno, les deseo éxito mañana, ¿sí? Yo seguro que le va a ir bien. Vamos a ver esto de la intertextualidad. La intertextualidad es, digamos, la relación que tiene el texto con el contexto o alguna cultura. Y acá yo siempre quiero que ustedes sepan identificar, digamos, en la cartilla no dice mucho de la intertextualidad, sino que por eso yo había traído ese día que les di la clase esta, el ejemplo del número, la señal de tránsito. ¿Se acuerdan? Entonces, ustedes ahí podían ver, digamos, cómo una imagen va a responder siempre a un contexto, ¿sí? Siempre va a responder a un contexto, porque no es lo mismo que yo vea una señal de tránsito pegada quizás en la pared de alguna pieza, a que yo vea la señal de tránsito en la ruta, ¿sí? Porque yo voy a saber que la señal de tránsito en la ruta me está indicando, digamos, algo, digamos, de ¿cómo se dice? Una señal de tránsito, de seguridad, quizá vial, no sé, me imagino algo así, ¿sí? ¿Saben en qué parte está lo de intertextualidad que dice así un poquitito? Está abajo de lo que vendría a ser cuando habla de la simultaneidad, ¿sí? Ustedes ven esto de las propiedades, arriba de lo de simultaneidad tienen las propiedades textuales, abajo tienen simultaneidad, y en la parte de simultaneidad habla de la intertextualidad, ¿sí? Que ustedes tienen que saber qué es esta relación entre el texto, el contexto, la cultura, ¿sí? Como yo les digo, siempre el texto que ustedes están viendo va a estar relacionado con algún contexto, ¿sí? Siempre va a estar relacionado con algún contexto. Así que, bueno, eso vendría a ser la intertextualidad. Vamos a seguir viendo. ¿Alguna duda con respecto de lo que estamos viendo hasta ahí? Sí, está dentro del texto de propiedades, de la simultaneidad de las propiedades textuales. Exactamente. Ahí está.
No entendió. A ver, vamos con el ejemplo, entonces, si no entendieron lo de intertextualidad. Yo les había traído esto de la señal de tránsito, ¿sí? Esta señal de tránsito. Ahora, ustedes imagínense que esta señal de tránsito está pegada en la pared de una pieza, de una habitación, ¿sí? Cuando ustedes la ven pegada en la pared de la habitación, obviamente no va a significar nada, ¿entienden? Ustedes van a decir que es quizás un sticker que está pegado en una pieza para, digamos, hacer la estética de la habitación, ¿sí? En cambio, si ustedes ven este dibujo o esta señal de tránsito sobre la ruta, ustedes van a saber que ese gráfico me está diciendo, digamos, una información, ¿sí? Me está diciendo que quizás la velocidad máxima es 80. ¿Entienden? Cómo yo voy a interpretar, digamos, esa imagen de acuerdo al contexto en donde yo esté. Esa vendría a ser la intertextualidad. Por eso se dice que es la relación del texto, el contexto o la cultura. No, no, es imposible que yo les diga cómo puede ser la pregunta con respecto a eso. Lo importante aquí es que ustedes sepan reconocer cuando hablamos de intertextualidad, ¿sí? Exactamente, según el entorno va a tener diferentes significados. Exactamente, así va a ser. Por eso se dice que no se puede entender quizás el texto si no entiendo en qué contexto está. ¿Entienden? Así que bueno, espero que ahí vayan entendiendo. A ver, Valeria Farfán dice como los paquetes de cigarro. A ver, ¿cómo sería ese ejemplo? Sí, podríamos, acá dice Valeria, dice, si vemos la foto entendemos que es perjudicial para la salud. No te mata hoy, te mata mañana. Podría ser esto, pero digamos que, o sea, lo está contextualizando en el sentido de que está contextualizando por ahí la situación a la que podríamos llegar a atravesar, digamos, si seguimos fumando, ¿entienden? Pero digamos que esto de la intertextualidad va más relacionado a cómo yo me estoy expresando y en qué contexto lo estoy haciendo a esa expresión. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, dicen esto de los animalitos, ¿sí? Del letrero con un animal en ruta. ¿Qué indica ese letrero de animales en la ruta? ¿Qué indica? Exactamente. Dice cuidado que hay animales. A ver, aquí le doy otro ejemplo que justamente salió a la luz esto del cartel de stop, ¿sí? Imaginemos, estamos yendo por la ruta y tenemos el cartel, una señal de tránsito que dice stop. Ustedes van a saber que en la ruta ese cartel me está diciendo que yo pare. ¿Entienden? Pero ahora, si yo estoy hablando con una persona y le digo para, ¿qué le estoy diciendo? Que se detenga de alguna otra situación. ¿Entienden? A lo mejor viene una cuestión así, ¿no? De ejemplo. Viene una persona y te quiere venir a dar un abrazo. Y ustedes dicen, no, no, para. Se alejan. ¿Entienden? Esa otra persona interpreta, digamos, en ese contexto donde está justamente queriendo darte un abrazo, está entendiendo que vos le estás diciendo para que no te siga abrazando. ¿Entienden? Por eso dicen que el texto siempre va a estar relacionado con el contexto.
No va a ser lo mismo que si ustedes ven el cartel que dice para sobre la ruta, porque en la ruta me está diciendo otra información ese texto. ¿Sí? A ver. Aquí Ana Belén Neira. Pasa que si abro los micrófonos, se abren todos los micrófonos, chicos. Y ya es un poquito más difícil. A ver, yo voy a tratar de abrir y vemos si se puede hablar, cosa que ustedes puedan compartir también lo que ustedes quieran. A ver. A ver. No, sí o sí los tengo que abrir a todos, chicos. Va a ser un poquito complicado, si les digo. Si abro a todos, porque hay algunos que dejan los micrófonos abiertos. No, ese sí es mi hijita. Ella, yo pobrecita, yo me encierro y ella sí o sí tiene que estar acá con la mamá, así que esa sí es mi hijita, sí tengo un perrito acá. Bueno, ¿entendieron ahí un poquito más claro, digamos, lo de la intertextualidad? Siempre va a estar relacionado el texto con el contexto, ¿sí? Perfecto. A ver, vamos al, que habíamos visto, el tercer encuentro. Ahí está. Vamos a ver lo del tercer encuentro, ¿sí? Acá habíamos visto el texto explicativo y acá habíamos visto la tipología de los discursos que desarrolla el autor Laurio, ¿sí? Aquí habíamos dicho que el texto explicativo es aquel texto que explica los porqués o el porqué de algo que está diciendo, digamos, ¿sí? Acá están los textos científicos, que es de científico a científico, y los textos de divulgación científica, que es de científico a público en general. Eso ustedes lo tienen ahí en la cartilla como de manera introductoria. Lo que yo quiero que aquí ustedes sepan del texto explicativo son justamente la tipología de los discursos. ¿Sí? Esta clasificación que hace este autor, que habla de que hay 3 tipologías de discurso, pero que en la cartilla se toma una más, que es la de géneros explicativos didácticos. Ustedes tienen que saber, digamos, que hay 4. Bueno, aquí les voy a explicar de... Sí, ya terminamos. Lo voy a hacer rapidísimo y ya terminamos. Tipología de los discursos, hablamos de 4 discursos, ¿sí? Uno de los discursos es el discurso teórico especializado. Ese discurso vendría a ser aquel, digamos, en donde todos los textos se hacen de científico a científico, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si la persona que está leyendo no tiene el nivel de intelectualidad que la persona que lo escribió, no va a poder interpretarlo, ¿sí? En el ejemplo ustedes tienen ahí en la cartilla un texto de Hawking que habla justamente de la física y la matemática, y ahí dice justamente de que si justamente lo dan como ejemplo, ¿por qué? Porque si esta persona no tiene el mismo nivel o el conocimiento sobre la física o la matemática, difícilmente va a poder entender este libro. Entonces ese sería el discurso teórico especializado, ¿sí? Tiene que tener un mismo nivel, ¿sí? Exactamente, acá me dice, el especializado es que la persona que hace un texto lo hace para personas con su mismo aprendizaje o su lista de comprensión. Ejemplo, un texto químico para un químico. Exactamente, eso vendría a ser el discurso teórico, ¿sí? Cuando hablamos de discurso de semidivulgación científica, estamos hablando de que hay un científico que está escribiendo sobre un tema, pero que este tema lo puede llegar a entender una persona que tenga como el conocimiento básico de ese tema, ¿sí? Va a ser como un discurso un poco más entendible para la persona que tenga el conocimiento básico, ¿sí?
Ese es el discurso de semidivulgación científica. Exactamente, para una persona que tiene o sabe algo del tema. Así sería, ¿sí? Cuando hablamos ya del discurso de divulgación científica, exactamente, ¿sí? Bien, de hecho por científico para lectores con ciertos conocimientos. Ese vendría a ser el discurso de divulgación semicientífica, ¿sí? Ya, cuando hablamos de discurso de divulgación científica, estamos hablando ya de que hay alguien que lo escribe, o sea, un especialista sobre algún tema, pero que ya es más para el público en general. ¿Qué quiero decir? Que esta persona que lea esta información o este texto lo va a poder entender sin necesidad de tener ningún conocimiento básico. Por ahí siempre en la cartilla se dice de que estos textos están usualmente en las revistas, ¿sí? Porque hacen, digamos, como elaboran un texto de acuerdo a alguna temática, alguien que conoce sobre esa temática, para cualquier persona que pueda llegar a leer el texto, o para que cualquier persona que pueda llegar a leer el texto lo pueda entender, ¿sí? Y cuando hablamos de géneros explicativos didácticos, ya estamos hablando un poco de esto de cómo hacemos la transposición didáctica, ¿no? Esto del saber, de transformar el saber sabio, este saber científico, en un saber enseñado, ¿sí? ¿Cómo transformo yo ese conocimiento para enseñarles a alguien? Por ejemplo, yo hice una transposición didáctica porque yo leí la cartilla, podríamos decir que ese conocimiento que está en la cartilla es el científico, y yo traté, digamos, de ver la manera o cambiar para que ustedes puedan entenderme a mí. Entonces yo hice esa transposición didáctica, ¿entienden? ¿Sí? Hice esa transposición para que ustedes puedan entenderme sobre las temáticas. Ese vendría a ser el género explicativo didáctico, ¿sí? Está relacionado mucho con esto de la capacidad de poder enseñar este texto científico que yo estoy leyendo. Bueno, eso a mí me gustaría que ustedes lo tengan clarito, ¿sí? De que hay 4 tipologías y de qué trata cada una de las tipologías, que por lo que veo los están entendiendo perfectamente. Después tenemos los recursos explicativos, que yo les decía que esto se utiliza justamente para poder explicar algún texto, ¿no? Están las reformulaciones, las definiciones, los ejemplos, las analogías, los sinónimos. Entonces son recursos que se utilizan para desarrollar algún texto o para que yo pueda hablar también, ¿sí? Las reformulaciones, ustedes ya saben cuáles son las reformulaciones. Eso cuando... Ajá, recursos para explicar, ¿sí? Esos vendrían a ser el de divulgación científica. A ver, volvamos a la tipología. Discurso de divulgación científica. El discurso de divulgación científica es aquel discurso, digamos, que está hecho por personas que están capacitadas en un tema para personas de público en general. O sea, que la persona que lee ese texto no necesita tener ningún tipo de conocimiento. ¿Entienden? Cuando lo lea lo va a poder entender tranquilamente. Ese vendría a ser el de divulgación científica. El de géneros explicativos didácticos es aquel que está justamente relacionado con esta transposición didáctica, ¿no? Cuando yo hablo de transposición didáctica, estamos hablando de esto, de cómo transformo yo ese contenido científico en un contenido para que sea enseñado. Y ahí yo les traigo este ejemplo de lo que yo estoy haciendo. Podríamos decir que la cartilla o la información que está en la cartilla es la científica. Lo que yo hice es hacer como una transformación de ese conocimiento y tratar de explicárselo a ustedes de otra manera para que ustedes lo puedan entender de manera más fácil, ¿sí? Ese vendría a ser como el género explicativo didáctico. Es la transposición o la transformación que yo hago del texto científico para enseñar ese texto a alguien y para que esa otra persona a la que yo estoy enseñando me pueda entender. ¿Ahí quedó más claro? Buenísimo. Bueno, ya les dije, los recursos explicativos son los que nosotros utilizamos para explicar, digamos que lo vamos a encontrar tanto en los textos como cuando hablamos, ¿sí?
Sí, el link para el examen va a estar seguramente publicado mañana, para que lo hagan en esa hora que se estipuló, de 9 a 10 de la mañana. Y después tenemos, bueno, esto yo se los puse. No, el examen ustedes van a tener que ingresar por la plataforma y van a tener que entrar a un link, ¿sí? O se les va a abrir una pestaña donde ustedes van a tener que resolver el examen. No hace falta conectarse por Zoom. Claro, sería como una página, le va a salir como una página. Que recuerden que una vez que ingresan no pueden salir, ¿sí? Sí, es en el aula virtual, chicos. Bueno, esta estrategia de representación de la información, ustedes lo tienen, ¿sí? Ustedes lo tienen ahí en la cartilla, que saben que es, digamos, como un índice, ¿sí? Que está conformado por un esquema numérico, donde se sintetiza la información que está en el libro, ¿sí? Esa cuestión, digamos, vendría a ser la estrategia de presentación de la información. Después, cuando hablamos tienen también un apartado donde habla de cómo hacer un mapa conceptual, ¿sí? Sí, chicos, ya termino y nos vamos, ¿sí? Acá en el mapa conceptual ustedes tienen unas ciertas características: identificar, determinar, seleccionar, utilizar palabras en líneas que se conecten con los conceptos, ubicar imágenes que complementen, buscar ejemplos, seleccionar colores, seleccionar figuras, finalmente construir el mapa, ¿sí? Y después tienen cómo hacer el resumen también. Eso, digamos, que son por ahí tips que les pueden servir a ustedes, que los tienen que saber. ¿Sí? Bueno, ya vimos, digamos, todo lo que vimos estos días, así que bueno, yo ahora les voy a dar la posibilidad de que solamente se queden los chicos que por ahí quieran hacerme preguntas más puntuales. Y bueno, terminamos con la clase de hoy, ¿sí? Que es la última clase. Les deseo el mayor de los éxitos mañana. No creo que les cueste mucho, porque estuve viendo que hay, digamos, que pudieron ir haciendo la interpretación o pudieron ir diciéndome todo lo que ustedes van entendiendo y todas esas cuestiones, así que me parece que les va a ir bien, ¿sí? Recuerden, entran al examen, no pueden salir, ¿sí? Tienen 12 minutos para resolver ese examen. Pueden entrar en cualquier horario entre las 9 y 10 de la mañana, ¿sí? 10 y 1 minuto ya no se puede abrir el examen. Así que suerte, suerte, chicos, para mañana. Suerte. No se va a saturar la página ya está, digamos, preparada para estas situaciones. Así que bueno, que les vaya bien mañana, chicos, suerte. Y no sé, ¿alguien se quiere quedar? ¿Con cuánto aprueban? Aprueban con 6, chicos. Así que suerte, suerte para todos. Y bueno, me avisan si hay alguien que se quiere quedar. Para clase de consulta y nos quedamos. Nos estamos viendo, chicos. Chao, chao. Sí, a partir de que ustedes ya entran al examen, empieza a correr los minutos, chicos. No, yo la próxima semana ya no voy a ser su profe, solamente esta semana, ¿sí? Ya viene alguien que es más especializada en química, porque yo de química no sé nada. Sí, los que quieran quedarse se van quedando y bueno. Profe, ¿no sabe si el Zoom se abre en la compu igual, aunque no tengas cámara? Sí, se abre igual el Zoom. No hay problemas con eso. No tienen que encender la cámara, chicos. Por eso les digo, ustedes van a presionar en el link que se va a dejar en la plataforma y se va a ingresar, digamos, a una página y ustedes van a tener que resolver el examen. Eso es lo único que tienen que hacer. Tienen que aprobar 3 de los 4 módulos para pasar al examen final, que ese examen final es de manera presencial.
Sí, chicos, la infografía me falta corregir porque me han empezado no se dan una idea de la cantidad de infografías que tengo. Son un montón. Y hoy, esta mañana, me quería sentar a corregir y tuvimos reunión ahí con coordinación y todas esas cuestiones, así que ya fue imposible. Y después me puse a organizar esto de las preguntas del examen, así que, bueno, todo es cuestión de tiempo. Yo también tengo otro trabajo y así que bueno. Pero mañana les tiene que ir bien, así que éxitos. Y bueno, me voy a quedar un ratito con los chicos que necesitan. Los que no, bueno, se pueden retirar tranquilamente.